Mientras que Juan Carlos I, y a falta de lo que sucede hoy domingo, recupera el trono y recupera el dominio en la corona nacional a bordo de su bribón, lo cierto es que el emérito sigue cada vez acaparando y copando más miradas en los medios de comunicación. Su gesto muy amable con la prensa diciendo que les sabía mal que estuviesen ahí por él pasando frío ha conquistado cada vez a más españoles, y ya son muchos los que dicen en las calles: mi verdadero rey no es Felipe VI, mi verdadero rey sigue siendo Juan Carlos I, ni mucho menos el emérito. Una situación que se agranda todavía más después de ver algunas imágenes muy cercanas. Es cierto que siempre ha tenido la fama de campechano Juan Carlos I, muy cercanas, en la que le hemos visto sentado en un pollete, comiéndose un bocadillo y bebiendo agua de Mondariz, agua gallega. Y es que estamos acostumbrados a otro tipo de casas reales que están con las aguas Fiji, que no se sabe muy bien qué propiedades tienen, están ahí pues con toda clase de lujos. Vemos a un emérito todo lo contrario, todo el mundo estaba sentado en sillas plegables y él ni siquiera se ha sentado en una viga que había ahí, se ha sentado en lo primero que ha visto, como vemos en las imágenes que nos llegan en el día de hoy. No obstante, más allá de la modestia por parte de Juan Carlos I, lo que hoy nos ocupa es un hecho verdaderamente grave, y es que mientras que, como decimos, la fama de Juan Carlos I sube enteros, la fama de Leticia y de Felipe VI va cada vez cuesta abajo y sin frenos. Una situación que quizás puede cambiar el próximo miércoles 29 de noviembre, cuando precisamente ambos reyes, ambos monarcas, se den cita en el Congreso, y se espera que Felipe VI, también ante la mirada de su hija, Su Alteza Real la Princesa de Asturias, dé un discurso que convence a los españoles y que explique por qué no ha podido parar ni el gobierno de Sánchez, que preocupa a gran parte de la sociedad, ni tampoco una ley de amnistía que está a punto de aprobarse por parte del Congreso y de ser sancionada por el rey. Una situación que, eso sí, queda en un segundo plano después de comprobar lo que se está hablando en el día de hoy, y es que la palabra divorcio vuelve a resonar en Zarzuela por unas informaciones que, coincidiendo precisamente con los éxitos del emérito, acaparan importantes titulares, como señala hoy un medio de comunicación acostumbrado a los grandes titulares, y habrá que ver si acostumbrado también a tener cierta solvencia con sus informaciones, pero señala: Leticia se quiso separar de Felipe VI porque hubo terceras personas en el matrimonio, más mujeres, otros hombres. En el caso de Leticia, nada más lejos. La tercera persona en discordia que motivó el casi divorcio de los monarcas fue ni más ni menos que Juan Carlos I. Parece ser que es la manera con la que se defiende Zarzuela de esa inquina, ¿no?, que tienen hacia Juan Carlos I, que es que prácticamente no le dejan poner un pie en territorio patrio y ya se están molestando. De hecho, señalan que están muy molestos porque tanto en Zarzuela como en Moncloa tachan de provocación el hecho de que cuando los 22 ministros de Sánchez prometían la Constitución en el Congreso, Juan Carlos I aterrizase sin avisar en nuestro país. Una afrenta, dicen, ya no solamente a Zarzuela, sino también al gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, como digo, lo que aquí nos ocupa es que dicen que Juan Carlos I ha provocado la peor crisis en el matrimonio de Leticia y de Felipe VI, y es que aunque dicen que esto sucedía en 2013, que fue un año en el que la crisis fue más fuerte que las anteriores, lo cierto es que Leticia ya estaba pues muy delgada por aquel entonces, muy tensa y con muy mala cara. Me estoy viendo que van a decir que de alguna manera la cara de vinagre que tiene Leticia desde hace muchos años es por culpa del emérito, pero vamos a ver lo que dicen. Dice que Leticia, por ejemplo, viajaba mucho a Barcelona, no quería estar en Madrid con su marido, y el culpable no era ni más ni menos que Juan Carlos I. Informaciones que relata nuevamente la periodista especializada en Casa Real, Pilar Eire. Una información que, como digo, desarrollan un poquito más, y es que dicen que el culpable de la tormenta familiar y matrimonial entre ambos reyes fue ni más ni menos que el emérito, y es que estaba pues metido en líos, quiso desviar la atención y ordenó, dice, a los medios de comunicación que soltaran trapos sucios de Leticia por doquier, y que la presión sobre la entonces princesa fue tan fuerte que se hablaba de divorcio de manera inminente. La reacción de Leticia fue distanciarse de la familia por culpa del emérito. Dicen que Leticia se sentía muy mal y que hubo fuertes rumores de que se quería separar de Felipe, que la consorte no aguantaba más y no estaba dispuesta a soportar la situación el resto de su vida. Estas informaciones se suman a otras que decían que Juan Carlos I, cuando vio a Leticia y a sus padres en palacio por primera vez, dijo a su hijo que era lo peor que había traído en años. Es decir, siempre las sensaciones entre Leticia y Juan Carlos I no han sido las mejores, de ahí que pues precisamente esa amenaza, que no es una amenaza en sí, sino simplemente ese deseo de Juan Carlos I de pasar estas navidades rodeado de los suyos en Madrid, en España, no sabemos si en palacio, en una casa que le presten, dicen que podría ser la casa de su hija, la infanta Elena. Lo cierto es que eso pues se ha tomado como una provocación, ya no solamente para Moncloa, sino también para Leticia, una Leticia que no quiere ver ni en pintura, como vemos, al emérito. Dicen que ese divorcio se acaba paralizando porque Felipe VI reacciona a tiempo, y también por unas capitulaciones prematrimoniales que dejaban en una situación verdaderamente comprometida a Leticia, y es que, según informan, esas capitulaciones hablan de que Leticia tenía que renunciar a sus dos tesoros, tanto Leonor como Sofía, y es que ambas tenían que quedarse en palacio mientras
mientras que Leticia tenía que buscarse pues una ubicación fuera del mismo. El panorama, dicen, era tan desalentador que dicen que Leticia podría haber hecho la misma figura que representa precisamente la reina emérita Sofía con Juan Carlos I, es decir, mantener las apariencias, total indiferencia y no verse demasiado dentro de los muros de palacio. Dicen que finalmente Felipe VI comprendió que tenía que reconducir la situación y en la elección entre Leticia o su familia tuvo claro que tenía que dejar de apostar por el corrupto de su padre, palabras textuales, no lo digo yo, y por personas como la infanta Elena que apoyaban al emérito y que, como vemos a fecha de hoy, incluso compitiendo aunque en otro banco junto a su padre en Sanjenjo, pues nos ha demostrado que es incondicional Elena de principio a fin. Dicen que la abdicación de Juan Carlos I y la retirada de su asignación anual salvaron el matrimonio, dejando aquella crisis en el pasado. Así que, como vemos, los chanchullos están ahí, los trapos sucios están ahí, las presiones por parte de Leticia hacia su marido son constantes, no vienen de nuevas, ya nos tendríamos que remontar, como vemos, a esa crisis matrimonial de 2013 y ahora pues entendemos un poco más por qué esa inquina, por qué ese distanciamiento, por qué Felipe VI tiene que elegir entre su matrimonio y su mujer o su familia, su padre y sus hermanas. Así que, como vemos, la tensión está ahí. El hecho de que Juan Carlos I quiera pasar la Navidad en este país, hay un motivo de peso y esconde un motivo de peso por el que Leticia estaría molesta. Sabe que Juan Carlos I supuestamente ha tratado de boicotear siempre su relación, de bombardearla, y del mismo modo que dicen que Juan Carlos I viene en pie de guerra dispuesto a bombardear el gobierno de Pedro Sánchez si se sale un poco del camino marcado, si tratan de apartar a la monarquía, si tratan de separar a España, si tratan de desmembrar las comunidades españolas y si tratan de dar esa amnistía y posteriormente esa independencia a Cataluña. Dicen que Juan Carlos I podría reaccionar, y en el día de hoy descubrimos un poquito más sobre esa historia de intrigas que parece casi una película, que parece casi una serie de Netflix, pero es la realidad. Supuestamente nos lo destapan estos medios de comunicación habituados a hablar de la Casa Real, y destapan que el enfrentamiento entre Leticia y Juan Carlos nacería ni más ni menos que de esas presiones, de esas informaciones motivadas precisamente por Juan Carlos I, destinadas también a manchar la reputación de Leticia. Leticia se da cuenta que hay una mano negra que está sacando informaciones y trapos oscuros sobre su pasado, sabe o descubre que es Juan Carlos I, y en ese momento dice: mira, quiero el divorcio. Felipe VI lo reconduce, trata de dar una maniobra, le obligan a elegir entre su padre y su mujer, y lo tiene muy claro: quiere salvar a su mujer, quiere salvar su matrimonio y quiere salvar la monarquía. Todo esto sucede en un momento del pasado, pero que está, como vemos, muy vigente hoy en día, y es que son muchos que se declaran juancarlistas, y es que son muchos los que niegan que su majestad don Felipe VI sea una persona que merezca estar en el trono, viendo cómo se pone de perfil en un momento verdaderamente delicado para nuestro país y verdaderamente determinante. Esta es la situación y esta es la última hora, un discurso, como decimos, el próximo miércoles 29 de noviembre, que estará marcado seguramente por lo que haga el rey, por si decide quedarse unos días más en Galicia, si decide quedarse unos días más en España, si decide trasladarse a Madrid, lo cual sería también tachado como gran provocación, pero todas las miradas están puestas en este momento en 3 o 4 personas: Pedro Sánchez, Felipe VI, Leticia y, por supuesto, don Juan Carlos I.